Hola, buena, pues vamos a comenzar este curso, técnica de fermentación in vitro en rumiantes. Este curso lo vamos a presentar el aula de rumiantes de pequeños rumiantes de la UCO. Bueno, primeramente deciros que este aula fue creado con la finalidad, como he dicho anteriormente, de aprender un poco más sobre los pequeños rumiantes, ya que hacemos cursos, nos reunimos y bueno, luchamos porque nuestra educación pues tenga un poco más de práctica y de unos conocimientos más concretos sobre los temas que más nos interesan conocer. Vale, pues primero también quiero presentaros quién va a explicar este tema. Bueno, él es Pablo Rufino Moya, es un veterinario que se sacó la carrera en la Universidad de Córdoba, también se sacó cita y máster en agroalimentación en 2012. Él tiene un doctorado en producción animal por la Universidad de Zaragoza y también tiene experiencia como técnico en investigación en el Instituto de Nutrición Animal y también contrato predoctoral en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, donde hizo su tesis doctoral. La verdad que tiene un gran currículum y podéis contactar con él en el enlace que os hemos enviado como invitación y si no ahora al final de la charla, pues os lo mandamos. Os lo ponemos por aquí abajo, por el chat. Bueno, primeramente quiero también explicaros que esta charla va a estar dividida en una parte que va a durar como unos 40 minutos. En ella pues va a explicar la presentación y finalmente como el tiempo que necesitemos para resolver preguntas. Las preguntas las vais a escribir en el chat y yo voy a ir leyendo y él va a ir respondiendo. Como última aclaración, puede que tengamos algunos problemas, ya que este es nuestro primer curso que hemos realizado, pero bueno, si tenemos algún problema, directamente lo vamos a comunicar por redes sociales y por el grupo de WhatsApp, que por eso no va a haber ningún problema. Y bueno, si quiere, pues ya vamos empezando. No tengo nada más que decir. Bueno, lo primero de todo, si se me oye bien. Si no se oye bien o lo que sea, pues que lo digan por aquí, por el chat. Porque ahora hemos tenido unos problemas. Sí que se oye bien, vale. Pues nada, Vale, voy a pues yo me cortar voy mi a cámara. retirar. Sí, sí. Yo voy a cortar mi cámara también, ¿vale? Para que haya mejor conexión y todo este meneo. Y así para que todo vaya mejor, a ver si el internet va bien. Vale. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al aula de Pequeños Rumiantes de la Universidad de Córdoba por darme la oportunidad de realizar esta charla y por haber encargado de la logística para poderla llevar a cabo. Y bueno, también agradecer pues, a todo el mundo que se ha conectado y que tiene interés por este tema, ¿vale? La charla la he titulado Empleo de la técnica de fermentación in vitro para evaluar alimentos en el ganado rumiante, metodología, toma de muestras y determinación de los parámetros de la fermentación. Digamos que esta ponencia la he dividido en 5 bloques. Una primera introducción donde expondré un poco las particularidades del animal rumiante y cómo se lleva a cabo esta fermentación ruminal. Posteriormente explicaré qué parámetros usamos para evaluar la fermentación ruminal. Luego explicaré la técnica de fermentación in vitro, tanto su metodología como cómo se toman sus muestras y se hacen las determinaciones de los distintos parámetros de la fermentación. Luego expondré qué factores influyen en los resultados de esta técnica de fermentación in vitro y, por último, expondré algunas ventajas y limitaciones que tienen este tipo de ensayos. Pues como introducción, lo primero que debemos saber es la particularidad que tiene el animal rumiante
digamos, desde el punto de vista de su aparato digestivo. Tiene un estómago con 4 cavidades compuestas por el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Nosotros vamos a centrarnos en el rumen porque es donde tiene lugar la fermentación ruminal, tal como su nombre dice, ¿no? Y es donde nos vamos a centrar dentro de estas cavidades. Además, en este rumen es donde se produce la mayor degradación de los alimentos que toma un animal rumiante. Hay que destacar que la pared del rumen tiene como una serie de papilas y, a su vez, estas papilas tienen una serie de vellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie del rumen, haciendo que sea más posible la absorción de distintos compuestos. Además, este rumen tiene una serie de microorganismos anaeróbicos como son bacterias, hongos, protozoos y arqueas. Estos microorganismos anaeróbicos, a diferencia de en el rumen, a diferencia de los animales otros animales herbívoros, permiten al rumiante poder degradar la fibra, es decir, permite poder degradar a partir de estos microorganismos los carbohidratos estructurales, que son los más difíciles de digerir. Y son capaces los rumiantes de generar proteínas y energía a partir de alimentos fibrosos, debido a que estos microorganismos que están en el rumen pueden degradar esta fibra del alimento. Cuando un alimento llega al rumen de un animal rumiante, digamos que su degradación da lugar a 3 productos principales o tiene tres vías principales. Una de ellas es la producción de gas, compuesto principalmente por CO2 y por metano. Otra de las vías es la formación o la producción de ácidos grasos volátiles. Y por último, el crecimiento bacteriano. A nosotros, desde un punto de vista de la producción animal, nos interesa que el alimento que llega al animal dé lugar a ácidos grasos volátiles, ya que estos son una fuente importante de energía, y dé también lugar a crecimiento bacteriano, ya que esto es una importante fuente de proteína microbiana. Sin embargo, desde el punto de vista de la producción animal, no nos interesa que la degradación de los alimentos vayan dirigidas hacia la producción de gas, tanto de metano como de CO2, ya que esto lo que genera es una pérdida de la eficiencia energética de la dieta que toma el animal. Una vez que os he explicado esta primera introducción para conocer un poco cómo funciona el rumen y cómo funciona lo que es la fermentación ruminal, os voy a explicar qué parámetros de la fermentación usamos para poder evaluar cómo esto se está llevando a cabo. Uno de los parámetros importantes es el pH del rumen. El pH fisiológico del rumen es de 6,2 a 7. Y en animales que están muy acostumbrados a dietas ricas en concentrado o en pienso, tienen un pH fisiológico un poquito más bajo, de 5,8 a 6,5. Sin embargo, en algunas ocasiones, este pH puede bajar de manera brusca, dando lugar a acidosis ruminal. Esto está causado por un desequilibrio entre la producción y la eliminación de ácidos, debido probablemente a una deficiente absorción de los ácidos que se generan en el rumen por parte de la pared ruminal, o a una deficiente neutralización a través de la saliva debido a la rumia y a la masticación. Otro parámetro a tener en cuenta es la producción de gas, como hemos visto anteriormente. Esta producción de gas, o el gas que se produce en el animal rumiante, compuesto, como hemos dicho, por CO2 y por metano, pues procede fundamentalmente de la degradación de carbohidratos y en menor medida, o en muy poca medida, de las proteínas, y casi ni debería ser tenida en cuenta, o no es muy poca la cantidad que aporta la degradación de la grasa. La información que nos da esta producción de gas pues es que permite conocer o evaluar qué degradación de la fracción fibrosa del alimento se está produciendo. Es decir, que a mayor producción de gas se está generando una mayor degradación de la fibra que está tomando el animal. Dentro de la producción de gas hay que detenerse en la producción de metano. Este metano se genera a partir de un fenómeno que se llama la metanogénesis, llevado a cabo por algunos de estos microorganismos anaerobios que hemos visto en el rumen, ¿no? Como son las arqueas. Estos microorganismos son capaces de, en presencia de CO2 y de iones de hidrógeno, generar metano y agua. La formación de metano en un rumiante procede fundamentalmente del rumen, aunque hay una pequeña parte que se genera en el intestino delgado.
y su emisión se produce fundamentalmente a través de los eructos. Os he puesto esta imagen de aquí de la izquierda porque hay muchos medios de comunicación que dan a entender que la emisión de metano es a través, a través de la vía anal, pero no es así. En el animal rumiante, la emisión de metano se produce desde un 95 a un 98% a través de los eructos. ¿Por qué es interesante medir la producción de metano? Por un lado, porque este metano es un gas invernadero y debido a los problemas que hay últimamente con el cambio climático, pues este gas debe ser tenido en cuenta en las diferentes producciones. También desde un punto de vista de la producción animal, la generación o la producción de metano por parte del animal es un significado de una pérdida de eficiencia energética. Esta pérdida energética por metano puede estar entre un 2 y un 15% de la energía potencial que tiene una dieta. De manera que nos interesa que la degradación de los alimentos que toma el rumiante produzca la mínima cantidad de metano posible. El contenido en amoníaco también es otro parámetro importante y la proteína que llega al rumen procedente del alimento puede pasar por el rumen y por las diferentes cavidades que hemos visto anteriormente, llegando al intestino sin degradarse. Esto es lo que se conoce como proteína bypass. Sin embargo, también hay parte de la proteína que se degrada a través de los microorganismos que hay en el rumen. Esta degradación de la proteína puede dar lugar a péptidos y aminoácidos, siendo su producto final el amoníaco. Sin embargo, este amoníaco puede volver a ser aprovechado o incorporado por los microorganismos siempre que haya un equilibrio entre la energía que se aporta y el amoníaco existente. Si el equilibrio es óptimo, es bueno, este amoníaco será incorporado al crecimiento microbiano y dará lugar a una mayor síntesis de proteína microbiana. En cambio, cuando este equilibrio no es bueno, el amoníaco se elimina por la orina en forma de urea. Uno de los productos que vimos anteriormente, en una de las diapositivas del principio, que se generaban por la degradación de los alimentos, eran los ácidos grasos volátiles. Esto es importante porque son la fuente más importante de energía que tiene el animal. Y estos ácidos grasos volátiles pueden proceder, por un lado, de los carbohidratos, como son el ácido acético, que se genera de la degradación de celulosa y hemicelulosa, y el propiónico o el butírico, que se genera por la degradación de almidones y azúcares solubles. Por otro lado, hay otros ácidos grasos volátiles que se generan por la degradación de la proteína. En este caso tenemos el isobutírico, que se genera por la degradación del aminoácido valina, el valérico por la degradación del aminoácido prolina y el isovalérico por la degradación del aminoácido leucina. En cuanto a las particularidades que tienen los carbohidratos, los ácidos grasos volátiles que se generan a través de los carbohidratos, es que puede haber una interconversión entre ellos. Es decir, que el acético puede ser incorporado o metabolizado por los microorganismos, dando lugar a butírico. De manera que a partir del acético se puede generar por esos microorganismos butírico. Por otro lado, también nos interesan las fermentaciones propiónicas en lugar de acéticas. Esto debido a que las fermentaciones que van dirigidas a producir propiónicos generan menos CO2 y menos metano. Y esto lo que hace es que la eficiencia energética sea mucho mayor. De manera que uno de los parámetros importantes que hay para medir en la fermentación es el ratio acético-propiónico. De manera que este ratio nos interesa que sea bajo, debido a que indicará que la degradación de los alimentos tienen una mayor eficiencia energética. Desde el punto de vista respecto a los ácidos grasos volátiles que se generan de la degradación de proteínas, nos resultan interesantes porque estos ácidos grasos volátiles nos darían una indicación de cómo está haciendo la desaminación. Si veis en el gráfico de aquí abajo, tenemos que de aminoácidos, el aminoácido que adquiere el microorganismo puede ser generado, puede ser usado para la generación de más microorganismos, de proteína microbiana, o se puede desaminar dando por un lado amoníaco y por otro lado generando cadenas carbonatadas, que es de donde proceden estos ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles procedentes de la proteína también nos pueden dar información de que hay una menor síntesis microbiana, ya que si el aminoácido que tenemos aquí
aquí abajo, va hacia la desaminación, no puede generarse proteína. Y por otro lado, también estarían ligados estos ácidos grasos volátiles al contenido en amoníaco, ya que proceden de una ruta metabólica común. El crecimiento microbiano también es interesante medirlo, ya que es un indicador de la síntesis de proteína microbiana. La energía y la proteína o nitrógeno no proteico que llega al animal rumiante mediante la alimentación se transforma en crecimiento de microorganismos. Estos microorganismos, cuando llegan al intestino delgado, son una fuente muy importante de aminoácidos para el animal. Las dietas, por tanto, pueden provocar cambios tanto cuantitativos como cualitativos en la microbiota ruminal. Esto quiere decir que las diferentes dietas puede dar lugar a cambios en el número de microorganismos presentes, así como en las distintas especies o géneros presentes en la microbiota ruminal. Por último, y aunque no es un parámetro de la fermentación como tal, sí que es importante tener en cuenta la degradación ruminal de sustrato. En primer lugar, habría que distinguir entre digestibilidad y degradación. La digestibilidad sería el aprovechamiento de un nutriente o de un alimento una vez que ha pasado todo el tracto digestivo, de manera que la forma de calcularlo sería la cantidad ingerida menos la excretada partida por la ingerida. Ya aprovechad, si alguno tiene alguna duda, hasta ahí que vaya aprovechando. Vale, pues seguimos con la videollamada, sentimos este corte y vamos a retomar por donde quedamos. Me quedé entonces aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces, además de los otros parámetros que hemos visto, bueno, esto no sería como un parámetro como tal, la degradación ruminal de sustrato, pero sí que es interesante verlo ya que nos da información de qué parte del alimento se ha degradado. Entonces, una de las cosas principales a tener en cuenta es la diferencia que hay entre digestibilidad y degradación. La digestibilidad es el aprovechamiento de un nutriente o de un alimento después de pasar todo el tracto digestivo. Entonces, la forma de calcularlo sería la cantidad ingerida menos la excretada partida de la ingerida. Por otro lado, tendríamos la degradación, que sería la desaparición de un nutriente o de un alimento en una parte del tracto digestivo. En este caso, a nosotros nos interesa el rumen. Aquí tenemos una forma de ver cómo se puede calcular esta degradación, y es que nosotros metemos en un animal canulado el rumen, metemos una bolsa de nylon donde sí que puede pasar todo el contenido ruminal, todos los microorganismos pueden entrar. Ahí dentro tenemos unas cantidades conocidas de sustrato, de alimentos. Entonces, esto lo metemos dentro del rumen y pasadas diferentes horas vamos recogiendo estas bolsas y vamos viendo qué cantidad de sustrato ha ido desapareciendo con el tiempo. De manera que la forma de calcularlo sería la cantidad incubada menos la cantidad recogida partida de la cantidad incubada. Una vez que hemos visto todos estos parámetros para poder evaluar la fermentación, os voy a explicar la técnica de fermentación in vitro. Yo, en este caso, hay diferentes técnicas de fermentación in vitro. Yo voy a explicar la que he usado yo para los estudios de mi tesis doctoral. En este caso, yo he usado un sistema de cultivo no renovado de microorganismos ruminales. Se llama sistema de cultivo no renovados porque los microorganismos que se usan durante todo el ensayo son los mismos, no se renuevan. Y microorganismos ruminales porque el inóculo que yo uso, es decir, los microorganismos que yo tomo para hacer la fermentación, proceden del rumen. Para los ensayos de mi tesis, nosotros hemos usado un sistema ANCO, que es un sistema automático y un sistema comercial que está compuesto de una serie de botellas, que es donde se realiza la fermentación, es decir, este es como si fuese nuestro rumen, y se cierran con estos módulos. Aquí a la derecha tenemos los módulos vistos más detalladamente y tienen un sensor de presión y un sensor de temperatura, que mediante una pila puede emitir las señales hasta el receptor y desde el receptor estas señales son traducidas a través de un software en una hoja Excel.
De manera que para llevar a cabo esto, pues necesitamos también que las pilas estén cargadas y llevan una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Pero para hacer un ensayo de fermentación in vitro, pues no es necesario contar con este sistema tan sofisticado, sino que se puede hacer de una manera un poco más rudimentaria. En este caso también tenemos los frascos donde se está realizando la fermentación, pero la presión la estamos midiendo a través de un manómetro y la producción de gas a través de una jeringa. Sin embargo, este sistema de aquí de la derecha es más laborioso y más tedioso porque necesita de un técnico que esté constantemente, cada cierto intervalo de horas, midiendo todos estos datos, de manera que con el sistema ANCOM lo tenemos recogido de una forma más automática y de una forma pues, mucho más cómoda. Lo primero que necesitamos a la hora de realizar una fermentación in vitro es obtener el inóculo, es decir, obtener los microorganismos que vamos a usar para llevar a cabo esta fermentación. De manera que el inóculo puede proceder de las heces del animal o también puede proceder del rumen. Desde el rumen se puede coger en animales que han sido sacrificados en mataderos, también puede ser cogido por sonda esofágica, lo que pasa que en este caso el contenido ruminal no sería muy homogéneo y además puede venir un poco contaminado, entre comillas, con saliva. O, como en el caso que yo he usado para mi estudio, tener un animal canulado, donde en este caso sí que podemos coger todo el contenido ruminal de manera más homogénea. Es interesante este método porque de esta forma los animales suelen estar pegados a los laboratorios donde posteriormente se realizan los ensayos de fermentación. Así que la forma de hacerlo sería la siguiente. Cogeríamos el líquido ruminal del animal en un recipiente que tenemos atemperado y lo llevaríamos hasta el laboratorio. En el laboratorio lo que hacemos es filtrar todo el contenido del rumen mediante unas gasas y obtendríamos el inóculo, es decir, obtendríamos los microorganismos que vamos a usar para llevar a cabo la fermentación. Es importante mantener la temperatura y mantener el CO2, ya que, como hemos dicho anteriormente, estos microorganismos son microorganismos anaeróbicos. Una vez tenemos el inóculo, lo que vamos a preparar es el medio de cultivo, que está compuesto por una solución buffer, una solución tampón, que lo que hace es mantener un pH fisiológico y le añadimos el inóculo. Hay diferentes tipos de solución buffer. Yo pongo aquí la que he usado para mis estudios, que es la que propuso Mencken y Stengart. Y en este caso veis aquí como hay diferentes colores de la misma solución, y esto es debido a que a la solución buffer se le pone un indicador redox, que es un indicador de que cada vez nuestro líquido tiene más anaerobiosis, y nos indica este cambio de color que se está perdiendo oxígeno y se está incorporando CO2 en el líquido buffer, ¿no? En la solución buffer. Esto se produce gracias a esta goma que tenemos aquí, donde se va gaseando CO2 durante todo este periodo. Una vez tenemos el líquido, la solución buffer incoloro, le añadimos el inóculo. Este inóculo se añade en distintas proporciones. En el caso de mis ensayos he puesto una parte de inóculo y dos partes de solución buffer, pero hay otros ensayos que mezclan diferentes proporciones. Durante todo este proceso es muy importante tanto mantener la temperatura como seguir gaseando con CO2 para que se mantengan esas condiciones de anaerobiosis. Una vez tenemos ya nuestro medio de cultivo, lo que vamos a hacer es preparar los frascos con el alimento que vamos a incubar. El alimento se suele poner liofilizado y molido a 1 mililitro. Y una vez que se han pesado las botellas, se han pesado el alimento en la botella, se pone en un baño caliente para que no haya un shock térmico al añadir el medio de cultivo en estas botellas. Así añadiríamos el medio de cultivo, posteriormente volveríamos a gasear con CO2 para mantener esas condiciones de anaerobiosis. Luego cerraríamos de manera hermética y pondríamos todas las botellas, todos nuestros frascos en baños de agua caliente para que se mantenga la temperatura. El tiempo de incubación suelen ser tiempos de incubación de múltiplos de 24 horas, pero este tiempo vendrá dado por el sustrato, por el alimento que estamos estudiando. Es decir, si estamos estudiando piensos concentrados, que son más ricos en almidón, se degradarán más rápido, mientras forraje, que son más ricos en fibra, pues tendrán unos tiempos de incubación más prolongados. Una vez que haya pasado el tiempo que hayamos estimado para
la incubación, ya sean 24 horas, 48, 72 o las horas que determinemos según nuestro sustrato, estas botellas se ponen en hielo. Esto se hace para parar la fermentación, se deja unos minutos hielo y luego se ponen a temperatura ambiente. Una vez que esta botella, su contenido esté temperado, podemos empezar a hacer la toma de muestras y las diferentes tomas de datos. En primer lugar, mediríamos el pH. Esto lo hacemos con un pHímetro y el pH se mide para valorar que la fermentación se ha dado en unas condiciones fisiológicas y también para poder evaluar si el buffer que hemos usado y en la proporción que lo hemos usado ha funcionado correctamente. Por otro lado, también se mide la producción de gas, que como hemos visto, os he dicho en anteriores diapositivas, está relacionado con poder valorar cómo se ha degradado la fracción fibrosa del alimento. La forma de medir esta producción de gas pues puede ser a través de un manómetro, como es en el sistema este más rudimentario que os he explicado, o a través del sensor de presión que tiene el sistema ANCO. Este sensor de presión nos va dando datos según a intervalos de tiempo que nosotros hayamos estimado. Por ejemplo, cada hora nos puede dar la presión acumulada, de manera que obtendríamos unos datos como estos que tenemos en esta pantalla de ordenador, donde en la parte superior estarían las diferentes botellas, los diferentes módulos, y aquí al lado serían las distintas horas donde se van recogiendo la presión acumulada. A través de diferentes cálculos matemáticos, esta presión puede ser convertida en volumen, es decir, en mililitros, generando este tipo de gráficas donde podemos ver cómo va incrementando el volumen a medida que va pasando el tiempo. Dentro de la producción de gas, dijimos que era importante medir la producción de metano, tanto por sus efectos relacionados con el cambio climático como sus efectos relacionados con la eficiencia energética de la reacción. ¿Cómo tomamos la muestra del metano? Pues para ello tomamos una parte del gas producido dentro del frasco y la ponemos dentro de un vacutainer. Estos vacutainers típicos de hacer los saneamientos en animales. Desde este vacutainer podemos tomar la muestra de aire en una jeringa que posteriormente se pincha en un cromatógrafo de gases. Previamente a pinchar la muestra, nosotros hemos puesto diferentes cantidades cantidades conocidas de un estándar puro de metano, de manera que podemos identificar y cuantificar el metano que hay en la muestra que hemos pinchado. Un cromatograma de este tipo pues sería así como veis, donde se ve el pico del metano para poder identificar y para poderlo cuantificar. Es importante medir también el contenido en amoníaco, ya que esto está relacionado con la degradación de la proteína. La forma de tomar la muestra es la siguiente. Una vez que el frasco lo sacamos del hielo y se atemperó, ya hemos medido el pH y ahora vamos a tomar una parte de este contenido y lo mezclamos con ácido clorhídrico. Una vez tenemos esta mezcla, podemos realizar la determinación del amoníaco mediante un método colorimétrico. Este método colorimétrico es mediante la reacción de Berthelot, donde se usa como estándar el cloruro de amonio. En este caso, para la determinación como equipo, se usó un espectrofotómetro de placas. En cuanto a la forma de tomar las muestras, de medir los ácidos grasos volátiles, tenemos que tener en cuenta que estos ácidos grasos volátiles son muy importantes porque eran la fuente de energía del animal rumiante. Para tomar la muestra lo hacíamos de una forma parecida a la que se hace con el amoníaco. Tomamos parte del contenido de la botella y la mezclamos con agua y con solución desproteinizante. Esta solución desproteinizante tiene ácido ortofosfórico, que es un fijador de estos ácidos grasos volátiles, ya que como su nombre indica, se volatilizan. Y además tenemos un ácido graso volátil artificial, que es el metilvalérico. Esto lo metemos para conocer para ver que el cromatograma se está dando en unas condiciones buenas y también nos permite cuantificar de manera relativa el contenido de los distintos ácidos grasos volátiles. Este es el cromatógrafo que hemos usado en el laboratorio que está en Zaragoza y el cromatograma que nos da una muestra de este tipo sería algo como este, donde vemos los ácidos grasos volátiles, cada uno por separado. El acético, el propiónico, el butírico, eran los que pertenecían a la degradación de los carbohidratos, y por otro lado isobutírico, isovalérico y valérico, que son los procedentes de la degradación de la proteína. Y aquí tenemos ese ácido metilvalérico que metemos de manera artificial y que nos ayuda a evaluar cómo se está dando el cromatograma y también para cuantificar estos distintos ácidos grasos volátiles.
Por otra parte, dijimos que era interesante el crecimiento microbiano, ya que es un indicador de la síntesis microbiana. Hay diversas formas de hacerlo, como son las tinciones y los marcadores. Con las tinciones lo que hacemos es que podemos ver los diversos microorganismos que hay en el rumen y mediante el conteo al microscopio, usando la cámara de Neubauer, donde podemos ver que dentro de un volumen conocido hay una cantidad o un número de microorganismos en cuestión. Así podemos saber qué concentraciones de microorganismos hay en el contenido de esta botella o en un contenido de líquido ruminal que hayamos cogido de un animal vivo. Por otro lado, también se pueden hacer evaluar el crecimiento microbiano mediante marcadores, como son el nitrógeno 15, las purinas totales, los perfiles de aminoácidos y los derivados de la purina. Estas técnicas se diferencian en que las tres primeras son necesarios animales granulados, mientras que en la última basta con tomar muestras de orina. Para evaluar la degradación in vitro de la materia seca u orgánica, lo hacemos de la siguiente manera. Partimos de estas bolsas de nylon, que como vimos también anteriormente, cuando expliqué la degradación y la digestibilidad, usábamos para meterlas en el rumen, también las usamos en este caso. Entonces, mediante estas bolsas de nylon, filtramos el contenido que hay en nuestra botella, es decir, cuando hemos medido ya el pH y hemos tomado las muestras para ácidos grasos volátiles y para amoníaco, volcamos todo el contenido de la botella y lo filtramos a través de estas bolsas. Estas bolsas, una vez que se ha filtrado todo el contenido y dentro de ella quedaría el sustrato que no se ha degradado por los microorganismos, lo sellamos con calor y le hacemos 3 lavados con agua destilada. El contenido de estas bolsas se seca a 103 grados centígrados para obtener lo que es la materia seca y posteriormente se quema a 550 grados para obtener la ceniza y así poder calcular la materia seca orgánica. De manera que mediante esta ecuación podemos cuantificar la degradabilidad in vitro de la materia seca u orgánica según esta diferencia de pesos. Ahora, ya que hemos visto cómo podemos hacer la fermentación in vitro, cómo tomamos las muestras y cómo medimos todos los parámetros, vamos a ver qué factores influyen en los resultados que podemos obtener de estos diferentes parámetros. Uno de los factores importantes es el inóculo de la fermentación, es decir, los microorganismos que usamos para llevar a cabo esa fermentación. Este inóculo es distinto según las diversas especies de rumiantes, también puede diferir entre distintos individuos de una misma especie, también está influenciado por el tipo de dieta que ha tomado el animal donante del inóculo y también está afectado por la proporción de inóculo que usamos para mezclarlo con la solución buffer. Es decir, no es lo mismo mezclar una parte de inóculo con 5 de buffer que mezclar una parte de inóculo con 2 de buffer. Hay diferencias de concentraciones de los distintos microorganismos. Otros dos factores importantes son el sustrato utilizado y el tiempo de incubación. Como veis en esta gráfica, donde tenemos la tasa de fermentación y un tiempo que está discurriendo, vemos que los carbohidratos solubles, es decir, los almidones, se degradan más rápidamente que los carbohidratos estructurales, como son la celulosa y la hemicelulosa. De manera que dependiendo del sustrato o del alimento que estamos evaluando, esto se degradará más rápido o más lentamente. Por lo tanto, el tiempo nos indicará hasta qué punto se ha degradado. No es lo mismo evaluar la fermentación a 10 horas que a 25, ya que a las 10 horas no se habrá degradado toda la celulosa. Existen otra serie de factores que también pueden influir, como son la agitación, el pH, el tampón empleado y la molienda de sustratos. Ahora os voy a exponer cómo afectan, según diferentes estudios, estos factores que hemos estado viendo anteriormente. Por ejemplo, el efecto del inóculo. Aquí tenemos un estudio donde se ha realizado una fermentación in vitro con el inóculo de distintas especies, de cabra, de oveja, de búfalo, de toro europeo o de cebú. Así vemos que el inóculo de las distintas especies puede afectar, por ejemplo, a la degradabilidad in vitro, tanto de la materia seca como de la materia orgánica, también afecta a la producción de gas o también puede afectar a la producción de metano. Otro efecto importante que os he comentado es el del sustrato utilizado.
En este caso tenemos un estudio donde usa ensilados de distintas especies de leguminosas forrajeras. Estas leguminosas son diferentes en cuanto a su composición química y esto se manifiesta, por ejemplo, en parámetros como la producción total de ácidos grasos volátiles o el contenido en amoníaco. El otro factor también más importante que hemos destacado es el efecto del tiempo de incubación. Y aunque este estudio no ha analizado estadísticamente cómo afecta el tiempo de incubación a los distintos resultados, sí que podemos ver, por ejemplo, que la producción total de ácidos grasos volátiles es casi el doble a las 24 horas que a las 12 horas. Por lo tanto, este tiempo de incubación también debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar los resultados que estamos obteniendo. Ya por último, os expongo las ventajas y limitaciones de los ensayos de fermentación in vitro. En cuanto a ventajas, pues tenemos que son métodos baratos, rápidos y fáciles de realizar. También nos permiten evaluar nuevos alimentos, como pueden ser los subproductos que se generan de la industria agrícola o de la industria agroalimentaria. También nos permiten evaluar el uso de aditivos. Nos permiten también comparar diferentes dietas en un mismo ensayo. Y además también favorece aplicar las tres R de la experimentación animal, como es el refinamiento, la reducción y el reemplazo. Sin embargo, este tipo de técnica también tiene sus limitaciones, sobre todo están relacionadas con la estandarización del método, ya que los diversos grupos de investigación que hay en todo el mundo, diferentes inóculos, diferentes soluciones tampón, diferentes proporciones, incluso diferentes técnicas y tiempos, de manera que esto hace que sea un poco más difícil tener repetibilidad en los ensayos, aunque hay una serie de correcciones que permite que esta repetibilidad pues, sea superior. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí abajo os he dejado el email por si hay alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta y no da tiempo hoy. Espero que me hayáis oído y demás y esto nos haya ido por ahí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Sí. La verdad que que así nos ha ido otra vez. muy interesante y la verdad que seguro que les es útil a muchas personas de los que estamos aquí. Y vamos, por ahora no nos ha dado ningún problema el tiempo, vamos a ver. No nos ha salido ninguna cuenta atrás ni nada. Bueno, Pues si quiere decir algo más, no sé. Bueno, nada, espero que os hayáis enterado, que preguntéis lo que necesitéis y nada, estoy abierto a cualquier pregunta. Sobre todo eso, espero que os hayáis enterado y haya sido de utilidad la charla. Y bueno, a los que se han reincorporado luego, pues nada, agradecerles que hayan tenido la paciencia de esperar. Aquí pone que quedan 9 minutos restantes. A ver si, Eso te iba a decir. Me acaba de salir ahora. ¿sabes? Si no, pues bueno, ya está, vemos cómo lo hacemos. Pues bueno, tenemos dos opciones. Dejar esta llamada y mandar otra vez el enlace o hacer las preguntas en 9 minutos que nos quedan. Si queremos, vamos a aprovechar esto y si a lo mismo no se va. Y si se va, pues ya Claro. quien quiera que se quede y quien no, si tiene alguna duda, pues que me envíe un email. Y aunque venga. hagas otra reunión, ¿vale? Que yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Venga, pues damos paso a las preguntas. A ver, vamos a ir buscando preguntas. A ver. ¿Cuál es el pH ideal o más recomendado? El pH, bueno, ahí en la presentación, eso tenía el pH, digamos, fisiológico es de 6,2 a 7. Pero también, por ejemplo, hay animales que están acostumbrados a tomar mucho concentrado, ¿no? Como animales de producción láctea y demás, o terneros así, que su pH fisiológico puede ser de 5,8 a 6,5. Pero si yo estoy haciendo un ensayo de fermentación, mi pH tendría que estar entre 6 y 7. Y si está más cerca de 7, pues mejor. No. He observado que las botellas donde se realiza la fermentación están abiertas. No, las botellas donde se realiza la fermentación están cerradas, ¿vale? Voy a hacer una cosa para que la veáis. A ver si no la digo. Sí. Las botellas están cerradas, son estas, ¿vale? Las botellas están cerradas. Esto es un tapón, que además de ser un tapón,
tiene una serie de sensores que nos da información de la presión y de la temperatura. Estas botellas sí que están abiertas, ¿vale? Pero esto ya cuando se ha parado la fermentación. Esto es una vez que se ha pasado todo el tiempo de incubación. Incluso esta botella no está bien que esté así. Esto ya se corrigió en el laboratorio y poníamos las botellas cerradas para que no se perdiera ácidos grasos volátiles a través del orificio, ¿vale? Entonces, lo que se hace ahora es enfriarla y parar la fermentación con las botellas cerradas. Vale. La siguiente pregunta. ¿Las fotos últimas de las botellas están en hielo o qué es exactamente? Esta aquí, se supone, ¿no? Yo creo que sí. Sí, esto es hielo picado. Esto es, lo que hacemos es poner muy frío el contenido del rumen y se mueren los microorganismos y se para la fermentación. Claro. Esto es para parar la fermentación. Luego, a los 10 minutos se sacan, se atemperan y empieza la recogida de muestras. Dice que no, que que él se refiere al de la última presentación, a la última página. Esta. Sí. ¿Eso es hielo también? No, esto es agua. Estas pompitas que se ven aquí blancas es lo que viene cuando pedís algo, cuando se pide algo que es delicado para que no se rompa, vienen como esas pompitas. Entonces eso es para evitar que no haya evaporación del agua. Sí, como un ¿Vale? corcho, ¿no? Para evitar, sí, esos son como corchopán, para evitar que se evapore el agua. Vale. Dice, entre las diapositivas, la foto y la explicación, ha quedado todo muy claro. Siguiente pregunta. Para que se produzca menos urea en rumen y se sintetice más proteína microbiana, ¿hay algún perfil recomendado en cuanto al tipo de proteína en la dieta? ¿Requieren de algún aminoácido esencial para poder sintetizar más proteína microbiana? Pues José Daniel lo conozco yo, aparte. Así que le mando un saludo. Pues, a ver, esto es interesante, pero no lo conozco bien el aminoácido esencial. Por ejemplo, que es necesario. Lo que sí que digamos que es necesario es que, digamos en nutrición, es que esté equilibrada la energía con el amoníaco, porque si no hay energía suficiente, digamos que el microorganismo no puede funcionar. Entonces no es capaz de transformar ese amoníaco en más crecimiento microbiano, es decir, en poderse reproducir. Pero en cuanto al perfil recomendado de aminoácidos, que me llame o que me mande un correo y lo hablamos. A ver. Enhorabuena. Dice, ¿esta técnica se podría aplicar para hacer estudios sobre gases de efecto invernadero o no se podría aplicar? Sí que se puede aplicar. Por ejemplo, una de las medidas que hemos puesto para evaluar la fermentación ruminal es el metano. El metano es un gas de efecto invernadero, sobre todo muy importante porque tiene un poder calorífico alto. Entonces, sí, mediante esta técnica podemos medir la producción de metano. Pero para ello, pues hace falta un cromatógrafo de gases y hace falta recoger la muestra como exponía en esta diapositiva, ¿vale? Que es una de las opciones que se puede hacer. A ver, la pongo para que también la vea. Aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo yo cómo se está recogiendo la muestra en una jeringa que luego se incorpora a un vacutainer, de estos de los que se hacen los saneamientos, y a partir de aquí yo meto una parte del gas producido, lo meto en el cromatógrafo. Ya luego, pues aquí es donde estoy determinando, en este cromatógrafo estoy determinando la cantidad de metano. Entonces, digamos que para aplicarlo al efecto invernadero, tenemos aquí la producción de metano y podemos ver y relacionarlo con cómo puede afectar al cambio climático. Cuanto más producción de metano, pues más afecta y además menos rendimiento energético para el animal, como hemos dicho anteriormente. Vale. Bueno, primero aclarar que quedan como 3 minutos, pero todavía quedan preguntas. Y vamos a aprovechar y luego si se corta, pues lo comentamos. Vale. Los que son las últimas preguntas, copiarlas si queréis y así ya la tenéis guardada para enviarle el correo
A ver, dice David, en primer lugar, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, a nivel práctico y de aconsejar a ganaderos en particular en el estudio de su dieta, ¿es realizable? Me refiero al coste que tendría para un ganadero. Gracias. A ver, el coste tendría que hacer números para exponer el coste. También depende de todos los análisis que se quieran hacer, del número de muestras. Pero sí, que me manda un correo y puedo hacerle un cálculo de cuánto costaría el análisis. Esto más que nada se hace a nivel de ganadería como tal, para si un ganadero quiere saber cómo está funcionando su ración, no se suele hacer. Es que además, para hacerlo a lo mejor a nivel de un ganadero en sí, si quiere hacerlo a través para ese ganadero, habría que coger el rumen de sus propios animales. Entonces sería más cierto los datos que nos dé el ensayo. Normalmente esto se hace pues para empresas de alimentación, para ensayos de nuevos productos que se quieren sacar, para comparar, oye, si mezclo tanto por ciento de este aditivo, ¿cómo se me va moviendo, por ejemplo, el metano? Que hay aditivos para reducir la producción de metano. Entonces, así, a nivel de un ganadero que quiera hacer el ensayo, no lo veo mucho. Pero bueno, si tiene interés, pues puedo preguntar cuánto sería el coste a lo mejor de hacer cada muestra. Porque claro, para que los resultados sean buenos, digamos, hay que hacer un número mínimo de muestras y demás. No vale con hacer 3 muestras. Vale, José Daniel Canta ha preguntado, dice, enhorabuena, la pregunta la digo porque yo he hecho algunos experimentos parecidos en vacuno lechero con dietas con lisina para ver si sucedía lo mismo en pequeños rumiantes. Vale. Ah, sí. Sí, es que en este caso no ha sido como, no hemos visto luego el perfil de aminoácidos, simplemente es ver la degradación de la proteína. No me he metido tanto, entonces eso habría que verlo con más profundidad. Claro. Pregunta, ¿hay más repetibilidad en un sistema in vitro con parámetros conocidos o en animales vivos? Sí, en animales vivos. Pues que, sobre todo, el problema de la repetibilidad, uno de los problemas más grandes, creo que estaría al mismo nivel, porque uno de los problemas más grandes es el inóculo que se usa. Cada animal tiene un inóculo, es decir, cada animal tiene una serie de microorganismos. Entonces, yo puedo coger ovejas que son hermanas y me pueden salir no resultados distintos, pero sí resultados que me varíen en algún parámetro. Entonces, yo creo que habría más repetibilidad en un sistema in vitro, porque en los sistemas in vitro lo que se hace es coger el rumen de varios animales